Amada Iglesia, muy buenas tardes. Con gusto y con mucho gozo estamos acá en el hogar de Alberto, de Sandra, rodeado de toda la familia, con Blanquita, con Ricardo, Katy, los niños, Ricardo. Tiempo en familia y bueno, tuvimos un hermoso tiempo de adoración y ahora nos sumergimos en todo lo que tiene que ver también con continuar meditando en la palabra del Señor y que nuestra luz, nuestro aceite, siga siendo ministrado poderosamente por el Espíritu Santo. Les invitamos entonces a hacer una oración en este momento. Vamos allá en los hogares, las personas que están siguiendo la transmisión, las diferentes partes, en las diferentes ciudades y aún las diferentes naciones. Amén. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, lo confesamos. Amén. Tú eres el que nos sustentas con tu amor, con tu misericordia. Y tú eres el que ha hecho resplandecer tu rostro sobre nosotros. Señor, que tu luz siga llenando nuestras vidas y toda tiniebla siga siendo disipada y estableciéndose únicamente lo que nace en tu corazón, lo que nace en tu perfecta luz, Señor. Amén. Gracias, Padre, por cada familia, por cada persona que tú has convocado en esta tarde para continuar esta administración. Damos gracias porque tú eres el que nos guardas, nos bendices y declaramos, Señor, ese cuidado y ese amparo sobre cada familia. Declaramos que tu amor nos hace vencedores y declaramos esa victoria en cada hogar frente a cada reto, frente a cada dificultad, Señor. Tú estás presente, bendiciendo, fortaleciendo y conduciéndonos hacia adelante. Padre, gracias por la luz y la revelación por tu palabra. Que nuestros depósitos de tu verdad, Señor, sigan siendo más y más alimentados, se siga llenando más de toda tu revelación. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente gracias por abrirnos el hogar y poder estar aquí en familia, disfrutando y participando. Bien, gracias de igual manera porque es un privilegio y nos sentimos honrados y damos gracias al Señor por este tiempo y no solamente bendecimos a los pastores, sino bendecimos también todos los hermanos en cada uno en su hogar. Amén. ¿Quieres también? Sí. Saludar a todos nuestros hermanos, agradecidos con el Padre por poder tener a nuestros pastores en nuestro hogar y sabemos que grandes cosas son las que el Señor está haciendo. Amén. Qué bueno escuchar a Ricardo y Blanquita también, que les oigan todos. Pues también sí, muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder ver a nuestros pastores en persona. Y reunirnos sí con la familia, con los consuegros, los nietos, nuestros hijos, Katy, Ricardo. Y gracias a Dios sí, por todo este privilegio que nos ha dado. Bueno, yo creo que ya lo han dicho todo, pero nuevamente démosle gracias a Dios, al Señor, que ha permitido el desarrollo de todos estos medios tecnológicos para poder compartir muy personalmente con todos ustedes y con todos nosotros. Simplemente pues que nos acompañen y dispuestos todos a escuchar la palabra de Dios en la tarde de hoy. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de la luz resplandeciente. El Señor habla de que su ministerio comenzó de esa manera. Pues el versículo que hemos hablado bastante. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor comenzó su ministerio combatiendo la tiniebla y estableciendo la luz. Y el gran propósito era encender lámparas. Por eso nos decía, vosotros sois la luz del mundo. Y es lo que queremos seguir ahondando y que nuestra identidad se siga marcando de acuerdo a eso. Y nuevamente reiterarles, ¿no? Somos lo que Dios dice que somos. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro diseño. Y de acuerdo a ese diseño, pues Dios nos llama a crecer y a seguir yendo hacia adelante. Vayamos entonces al libro de los Hechos. Estuvimos hablando de cómo Dios comenzó a través de todo lo que fue el inicio de la iglesia,
con un mensaje completamente nuevo que transformó absolutamente todo y estableció una nueva cultura. Y esa cultura era luz contra la tiniebla, contra la cultura que la tiniebla había establecido. Entonces estaba emergiendo realmente esa dimensión. Un pueblo que estaba siendo manifiesto a través de la obra del Espíritu Santo, llenando sus vidas, yendo hacia adelante, que produjo un impacto muy fuerte en la sociedad de su época. Entonces, vamos a repasar la parte final en que habíamos quedado la vez pasada. Miremos en Hechos 4, 32 al 36, antes de entrar al capítulo 5. Dice, y la multitud de los que creyeron tenían un corazón y un alma. Estamos hablando de la unidad. Y decía que abarcaba a todos. Esto es impresionante, ¿verdad? Esa manifestación. La multitud ya era algo muy grande lo que en torno a Cristo se había unido, personas que estaban creyendo y que la luz que había resplandecido los había traído y se están estableciendo. Entonces era una multitud, tenían un corazón y un alma, una unidad muy especial. Y una manifestación también del amor de Dios, yéndolos hacia adelante. Dice, y ninguno decía hacer suyo propio algo de lo que poseía, sino tenían todas las cosas comunes. Estábamos hablando la semana pasada de cómo era salir de únicamente ver mi necesidad o de los más cercanos, para comenzar a ver, a mirar, aún como dicen, ¿no?, la multitud. Tener un corazón abierto, lleno de amor, lleno de misericordia, para comenzar a bendecir a las demás personas. Y era esa característica, se bendecían mutuamente los unos a los otros. Y era algo que impactó profundamente a la sociedad. Y dice, y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Acuérdense que el énfasis muy fuerte en ese momento era la resurrección. Él venció la muerte, Él ascendió a los cielos, está sentado, y era algo que llenaba poderosamente los corazones de los discípulos, y que estaba conmocionando la sociedad en ese momento, ya Jerusalén, bueno, todo Israel, la conmoción profunda, ¿no? Cristo lo vieron que colgado, crucificado allí en el madero, puesto en la tumba, pero ahora la tumba estaba vacía y el mensaje poderoso es, Él resucitó. Él resucitó. Y eso produjo una convicción poderosa de lo que es el reino de los cielos, de que la muerte fue derrotada, que la vida es la victoriosa y que en Cristo hay bendición para continuar hacia adelante en todo sentido. Entonces dice que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el valor de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era distribuido a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, chipriota de nacimiento, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces vemos esto, ¿no? Algo muy poderoso que estaba pasando. El Señor estaba quebrando a Mamón, estaba quebrando el manejo financiero y se estaba estableciendo una nueva cultura, nacido del amor, nacido de esa unidad especial que el Señor estaba estableciendo y el proyectar los corazones para suplirse los unos a los otros las diferentes necesidades. Ese interés y ese cuidado que se estaba manifestando. Entonces llegó un momento en el cual dice el Espíritu Santo llevó en esa dimensión. Dice que fue algo muy fuerte. El versículo 34 dice, todos los que poseían tierras o casas las vendían. Todos. O sea, era un mover del Espíritu Santo que se está allí y llevando a esto. Esto lógicamente no nace por voluntad de hombre. Simplemente manifiesta algo pasó en el interior de ellos. Algo pasó para que pudieran llevar ese tipo de decisiones, ¿no? Venderlo para comenzar a suplir las necesidades de todos los que estaban allí. Y bueno, se menciona de una manera especial a Bernabé. Todos lo llevaban allá
lo ponían a disposición de los apóstoles para que fuera manifestando la bendición, supliendo las necesidades de todos. Ahora, frente a ese mover muy especial del Espíritu de Dios, desafortunadamente siempre va a haber un ataque de la tiniebla. Porque la tiniebla no se vuelve espectador, sino que quiere allí manifestar. Lo que quiere es apagar. La lámpara está encendida, la luz está resplandeciendo y se comienzan a manifestar muchos hechos, muchas manifestaciones especiales sobre todo esto, ¿sí? De cómo se están cobijando los unos a los otros, se está manifestando ese tipo de amor y de misericordia. Y como dice aquí la palabra, todos serán movidos en eso. Una acción especial del Espíritu Santo, a ser movidos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo estaba dirigiendo allí en ese momento. Desafortunadamente, pues bueno, el capítulo 5. Vamos a leer... Ricardo, ¿nos quieres ayudar con vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Sí, señor. Entonces, cierto varón de nombre Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? ¿Y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los jóvenes, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Hubo un intervalo como de 3 horas, y entró su mujer, no sabiendo lo sucedido. Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió: sí, por tanto. Y Pedro a ella: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacándola la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Amén. Amén. Es un relato impresionante y de mucha confrontación, ¿sí? En todo lo que ha estado pasando. Entonces acordémonos, el Espíritu Santo establece un mover. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el que nos energiza, nos motiva y nos da la fuerza para hacer todo aquello que Dios nos muestra. La característica de la iglesia es oír para obedecer. Amén. Oír para obedecer. Entonces, el Espíritu Santo nos da a nosotros la fortaleza para obedecer en todo aquello que Él nos está dirigiendo. Y vemos que aquí la iglesia estaba siendo dirigida en ese momento. Estaba el Espíritu Santo estrechando los lazos de amor, de unidad, de compromiso los unos con los otros para ir hacia adelante. Y estaba quebrantando lo que era mamón, en el sentido del amor al dinero, en el sentido de que el dinero es el que determinaba, marcaba qué se hacía o qué no se hacía. Y algo importante en la vida de todos es eso, ¿no? Que se quebrante mamón y el amor al dinero, porque el amor al dinero no es el que puede determinar que hago o que no hago, ¿sí? O mi compromiso con los demás, sino seguir directamente lo que es la manifestación de la voz de Dios, que Él me dirija. Él espera que yo pueda obedecerle en todo. Entonces va a colocar dirección y eso entra en confrontación con lo que hay en mi ser interior. El Espíritu Santo me dice algo y cómo reacciona a mi ser interior. Si mi carne está allí, comienzo entonces a luchar y a justificar y a buscar argumentos o razones para no hacer conforme a lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y ese es uno de los peligros. El Espíritu Santo viene para despertar la voluntad de Dios en mi vida,
para fortalecerme, para hacerla, para cumplirla. Pero cada persona tiene su lucha en ese sentido. Todos sentimos un momento de determinada lucha cuando el Espíritu Santo coloca algo nuevo en nuestro corazón y queremos bueno, ¿cómo lo manejamos? ¿Lo hacemos como Dios dice o buscamos más o menos acomodarlo y hacer una parte? Comenzamos a buscar una obediencia parcial a lo que Dios nos está dirigiendo. Y este es el caso entonces de Ananías y Zafira. Vamos mirando entonces, en primer lugar, para analizar acá, del versículo 1 al versículo 2. Entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Hasta ahí, todo bien. ¿Cierto? Estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Pero, ahí es donde viene sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Analicemos esos dos versículos. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención para poder compartir? Pues uno que en el primero estaban de acuerdo los dos se pusieron de acuerdo para vender la propiedad, pero también dice que en el segundo dice, pero sustrajeron parte del precio sabiéndolo también la mujer. O sea que ahí lo que vemos es también que hubo complicidad entre los dos, o sea, estaban de acuerdo en venderla, pero después como que ya hubo la complicidad para hacer un engaño. Correcto. Es interesante ver que, por lo menos cuando comienza en el versículo 32, dice que todos estaban en un mismo sentir y en una misma unidad. O sea que ellos no estaban por fuera del sentir y por fuera de la unidad. Lo que no tenían realmente era la sanidad en su corazón en cuanto a lo que estaban llamados a hacer. Porque tenían un mismo sentir y tenían una misma unidad. Pero luego que están en ese sentir, en esa unidad, y que el Espíritu Santo los conduce, los energiza para quebrar ese espíritu de mamón y también para quebrar ese espíritu de egocentrismo y salir. Entonces, veo que se pierde o sea, no es que se pierda, sino que más bien dejan perder la esencia, lo que el Espíritu da, lo que el Espíritu dice, para atender a su propio ego. Y pudo más el espíritu de Mamón precisamente sobre ellos que el mismo Espíritu Santo. Ellos creyeron que pues podían mentir y que podían pues, zafarse fácilmente. No pensaron que el Señor los estaba viendo y que el Señor se estaba enterando y que el Señor no puede ser burlado. Yo creo que algo que pensaban en algunas cosas, posiblemente no tengo respuesta a eso, porque no lo aclara la Biblia, pero cuando vemos la predicación de Pedro y todos los que lo escucharon y cuando ven, dice que fueron compungidos de corazón que los llevó al arrepentimiento. Y yo preguntaba, por eso digo, no tengo respuesta a esto que va a decir, ¿dónde estaban Ananías y Zafira? Seguramente también empezaron a escuchar o escucharon a Pedro, pero es tan tremendo cuando el corazón está cerrado y está cerrado para Dios, para lo que es la obra del Espíritu. Entonces, ¿cómo es tremendo que ellos eran parte? Ellos eran parte porque ellos lo hicieron, fue fruto de lo que vieron hacer a los demás. Entonces, ¿dónde estaba? Y ahí viene ese versículo que dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. Entonces yo creo que el corazón, el hecho de estar en una atmósfera, de estar en medio de momentos tan tremendos como lo que fue esa predicación de Pedro, realmente el corazón puede cerrarse y bloquear lo que el Espíritu Santo quiere hacer en una persona. Y veía, y como poner esto en el contexto de lo que fue este tiempo de adoración, Ricardo hizo una declaración muy tremenda y él diciendo, Cristo es la luz verdadera y va a alumbrar lo que es verdadero, pero va a alumbrar lo que es verdadero
Y en este caso, lo verdadero puede ser el estado del corazón de Ananías y Zafira. Entonces, no, ellos quisieron, porque dice ahí, ¿no? Se pusieron en acuerdo, o sea, aún el acuerdo puede estar dado para lo oscuro. Para el oscuro. Pero cuando viene la luz verdadera, que son estas lámparas que están allí, Pedro y todos los apóstoles, han sido encendidas esas lámparas, es la luz verdadera la que está alumbrando y va a dejar expuesto lo verdadero del corazón de Ananías y Zafira. Va a dejar expuesto. Y lo verdadero no es solamente lo que es de la luz, sino lo verdadero es lo que realmente está en el corazón y dónde está el tesoro. Donde en el corazón hay un tesoro y es o Cristo o son lo que yo amo por encima de Cristo. Algo que me gustaría decir algo que me llama mucho la atención, y es que cuando en la Biblia hay como un énfasis especial en alguien, es porque es importante. Entonces aquí está hablando muy general de la multitud, de todos, y de repente en el versículo 36 del capítulo 4 habla de José y da muchos detalles de José. Dice quién por los apóstoles era llamado Bernabé, que es hijo de consolación, y dice que de qué tribu era, o sea, o qué rol desempeñaba, era levita. Dice que era chipriota de nacimiento, supongo que es nacido en Chipre. O sea, da esos detalles que uno dice, aquí hay algo muy interesante. Y dice que vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero, pero, o sea, se le vieron mucho el pensamiento de un levita con una hacienda que la vende, o sea, hay algo muy profundo ahí. Pero el capítulo 5 empieza igual que el versículo 36, o sea, que el 36 dice, entonces José hizo esto. Y el capítulo 5 dice, entonces cierto varón de nombre Ananías, es como que quiso imitar lo que hizo Bernabé. Entonces uno se pone a pensar cuál era la motivación del corazón verdadero, ¿sí? Porque ya sabemos quién terminó siendo Bernabé. Entonces pudo haber sido también lo que dice Gladysita, de pronto aún ni siquiera era como tal el amor al dinero, o tal vez sí parte, pero tal vez vio que eso es como cuando quisieron comprar el don de Dios para poder sanar. O sea, yo quiero imitar eso, yo quiero tener esa misma posición. Entonces yo lo estoy haciendo, pero la motivación no es correcta. Y ahí, digamos que es súper impactante porque prácticamente Ananías no tuvo ni oportunidad de pedir perdón, ni siquiera, ¿no? O sea, él dice que al oír las palabras cayó. Vámonos adelante. Sí. Miremos allá, estamos en los dos primeros versículos. Ay, perdón. Entonces, es importante tener en cuenta por qué hago lo que yo hago como cristiano. ¿Sí? El Espíritu Santo viene, es luz, comienza a hablarme, a motivarme, y yo debo hacer todo aquello que Dios me está dirigiendo, me está mostrando. Él es la luz verdadera y me trae luz para vivir de acuerdo a eso. El hecho es, Dios desea un pueblo que se mueve por convicciones, que se ha puesto la luz, que es Dios mismo, y de acuerdo a esa luz está viviendo, no porque los demás lo hacen. ¿Cuál es la motivación para vivir, para hacer las cosas? El Espíritu Santo fue derramado para dirigirnos a todos. La palabra dice que los que somos hijos tenemos el privilegio de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, el gran problema es aquellas personas que simplemente están poniendo los ojos en los hombres y hacen de acuerdo a lo que ven a otros y no están recibiendo la luz, la dirección del Espíritu Santo. Dios quiere una congregación, una iglesia que es dirigida por la voz del Espíritu Santo. Amén. Se refuerza así en el hecho de la obediencia de todos. Estamos oyendo lo mismo. Y sí, porque dice que todos vendían. O sea, vino el Espíritu Santo, produjo una motivación y aquellos que oyeron y tenían el corazón presto lo estaban haciendo, ¿sí? Lo estaban realizando. El hecho es que por lo que se estaba viviendo, de pronto muchos se pegaron, ¿no? Bueno, como que esto está de moda, ser parte de este grupo, está de moda por esto, y entonces unámonos. Bueno, nos unimos, ¿y qué están haciendo? Están haciendo esto. Y bueno, tratemos de hacerlo, pero entonces viene la otra parte, ¿no? Simplemente por la apariencia. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras, y Dios siempre va a estar buscando eso. La luz viene para manifestar lo que hay en el corazón.
Nuestros corazones siempre van a ser expuestos por la luz a tomar decisiones, decisiones de cambio, decisiones de consagración, decisiones de obediencia. Dios quiere eso, un pueblo celoso de buenas obras, guiado por el Espíritu Santo. Desafortunadamente, entonces, ¿por qué hizo Ananías y Zafira lo que estaban haciendo? Simplemente era porque los demás lo están haciendo. Y porque si todos saben que tenemos esta casa y los demás la están vendiendo y si nosotros no la vendemos, entonces, ¿cómo vamos a quedar? Como los malos del paseo. Y era un temor al hombre y no una reverencia a Dios. Y entonces, todo lo que hacemos nosotros como cristianos, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? Eso es muy importante. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Y mirar, si estamos por agradar a los hombres y no por obediencia a Dios, debemos arrepentirnos y comenzar a decir, Señor, por ti, es para ti, todo es a causa tuya. Todo lo que en nuestra vida se realice, se hace, es a causa de Él, no para agradar a hombres, Amén. no para seguir una moda, una corriente, sino para hacer todo aquello que Dios dice que debemos hacer. Y esa era, digamos, la parte importante. El problema es ese, el acuerdo. Triste que dos esposos estén hablando y ninguno sea luz, sino que los dos se ponen de acuerdo para hacer lo malo, para engañar, para establecer la mentira. Debemos ser edificadores los unos de los otros, nos debemos edificar mutuamente. Entonces, en los hogares, ¿qué es lo que tiene que haber? Conversaciones, diálogos que nos motiven a estar en el centro de la voluntad de Dios, a hacer las cosas como Dios las dice. ¿Qué es difícil? Bueno, oremos. Señor, esto nos cuesta trabajo, pero sabemos que es tu voluntad y nosotros estamos acá para hacer tu voluntad. Oremos, humillémonos, busquemos el rostro de Dios para ir hacia adelante. Porque la iglesia, la vida de las personas se fortalece a través de oír y de obedecer. No de tratar de manipular o impactar a otras personas, ¿no? Lo importante es el corazón de Dios. Está surgiendo esto, motivación por el Espíritu Santo. Entonces, esposos, reflexionemos. ¿Estamos siendo piedra de tropiezo para nuestro esposo, para nuestra esposa, para la familia? ¿Nuestros comentarios son para apoyarnos y hacer conforme a lo que el Espíritu Santo dice o estamos buscando cómo tratar de, más o menos, ¿cierto?, hacer y dar la impresión? Dios quiere hogares genuinos, que le amen, que le reverencien y que todos se ayuden hacia adelante. Cuando caemos en la actitud de Ananías y Zafira, lo que hacemos es mezclar el aceite. Lo que hacemos es apagar la llama y lo que hacemos es que surja ese humo contaminante que enrarece el ambiente. No produzcamos hogares con ese ambiente. Nuestra llama tiene que ser pura. Nuestro aceite tiene que ser puro, sin contaminaciones. Y que en nuestras actitudes frente a lo que Dios nos muestre, nos fortalecemos en el Señor para buscarlo y tomar acciones conjuntas como familia para glorificar a Dios. Miremos entonces desde el versículo 3 al versículo 4. Versículo 3 y versículo 4. ¿Quieres leer el versículo? Ok. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? ¿Reteniéndola, acaso no te quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Eso es una parte muy, muy importante, ¿no? Lo que está pasando acá. Entonces, bueno, compartamos. ¿Qué les llama la atención de esos dos versículos? Porque allí hay verdades muy especiales en las cuales tenemos que mirar y atesorar en nuestro corazón. Tenemos que guardar el aceite. Nuestros depósitos deben ser perfectos para poder resplandecer con la luz de Dios. Acuérdense que estamos viviendo en estas dimensiones, ¿no? Luz. Bueno, Pedro estaba con la luz encendida.
Ananías y Zafira están con tiniebla. Y una confrontación entre la luz y la tiniebla. ¿Qué le llama la atención entonces? Pues algo que me llama la atención es ver cómo la revelación que tiene Pedro, porque pues fue el padre el que le mostró lo que estaba pasando, ¿sí? Le dio como ese conocimiento de saber lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Y también otra cosa es que, pues, como dice la visita, me meto en la película y pienso en que pues como ellos lo estaban haciendo de una manera, digamos, lo más en la carne, entonces yo creo que ellos estaban esperando que los alabaran o que les dijeran que los felicitaran por lo que habían hecho. Pero lo que no se imaginaban era que el Espíritu ya le había revelado a Pedro o sea, la trampa o el engaño que estaban cometiendo. Correcto. Dice la frase, ¿no? De Pedro Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la heredad? Entonces, reflexionemos sobre ese versículo. ¿Sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ese fue el problema. Lo que exhortó Pedro a Ananías fue sobre eso. ¿Sí? Esa mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, sí. Es que Pedro tenía claro que realmente Ananías había formado parte de ese grupo de personas que habían sido ministrados, que habían sido tocados, ¿sí? Y que había recibido al Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro se dirige a él, le dice, ¿por qué permitiste? O sea, el Espíritu estaba en ti, pero tú abriste un espacio, tú abriste una puerta. O sea, tú le diste lugar. O sea, que si le dio lugar es porque realmente en el corazón estaba. Entonces, es interesante ver que en todos nosotros el Espíritu de Dios está, pero de igual manera está también la responsabilidad de cada uno de conservar, de mantenerse firme, de mantenerse allí en esa unidad, sumergido en él, para poder vivirlo, para poder sostenerse, porque realmente ahí veo que si no estoy en el Espíritu, no obedezco, no vivo en él, va a ser muy difícil y prácticamente imposible que pueda soportar los ataques del enemigo, ¿sí? Entonces veo por un lado que Pedro tenía esa certeza y esa convicción de quién había llegado al corazón de Ananías, y por eso lo exhorta, por eso el llamado de atención tan fuerte. Y lo otro también que veo es que realmente es muy delicado, porque lo que permitió a Ananías fue que se atacara el diseño. Vino un diseño de parte del Señor para toda la iglesia, para todo el cuerpo. Y lo que él permitió fue que se atacara directamente al diseño, se fue de frente contra lo que Dios ya estaba estableciendo. Y eso iba a afectar la iglesia. Ese comportamiento, si bien ese comportamiento era normal, entre comillas, antes de nacer de nuevo, antes de nacer de nuevo estaban unos a otros, cada uno en su casa, cada quien viviendo a su manera. Dios vino a quebrar un diseño para establecer un principio nuevo. Entonces, este hombre, en el momento en que abre su puerta, cae y abre su puerta, permite esto, lo que hace es atacar el diseño, y eso creo que algo que tuvo que haber dolido mucho al corazón del Señor fue eso. Amén. Sí, es que estaba mirando eso mismo que estaba diciendo Alberto, del tema de cuando le hace Pedro la pregunta, pero toma tanto en estas versiones, porque la textual 4 no la usa esa palabra, dice, pero yo estoy mirando también otra versión, porque has permitido, o sea, que Satanás llenara tu corazón. El tema no fue que viniera solamente la acción, el enemigo y la tiniebla nunca va a poder avanzar si yo no se lo permito. O sea, hubo una autorización. Y entonces dice, y ahí en la textual, entonces viene esa parte, y se lo permitiste. O sea, de hecho,
La pregunta es, venga la luz y muestre el estado de tu corazón. El tema es el corazón. Y que pueda haber, tú lo permitiste, pero entonces dice en la textual 4 también, dice, se me perdió, dice en el 4, ¿por qué pusiste este asunto en tu corazón? ¿Cómo permitiste que eso, no solamente lo permitiste que la tiniebla viniera y te engañara y dejara al descubierto lo que había en tu corazón, lo que son los tesoros de tu corazón, sino que además dice, tú mismo lo pusiste, empezaste, y ponerlo es simplemente empezar a pensar, empezar a armar la estrategia, empezar a generar el plan y cómo todo lo que debió ser la conversación con su esposa, ¿no? Entonces fue algo que estaba en tu corazón, pero fue porque también permitió. Aquí la palabra es, la pregunta es, ¿por qué lo permitiste? O sea, tú lo permitiste, tú fuiste, no es una obra directa de la tiniebla, sino fuiste tú quien le diste lugar. Correcto. Entonces, es importante cuando dicen, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pues, toda tentación comienza en Satanás. Toda tentación comienza en la tiniebla. Es un dardo encendido que él lanza. Y el problema es que yo reciba. Porque también dicen, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y el otro, ¿por qué pusiste este asunto en tu corazón? Además que usa ese concepto de que llenó, o sea que le dio lugar a que hubiera mucho. Y, perdón, y cuando dice, ¿por qué pusiste? O sea, no solamente que lo recibió, sino que al ponerlo quiere decir que lo pongo en práctica, que lo voy a dar uso. ¿Sí? ¿Por qué lo pusiste? O sea, ¿por qué en determinado momento había podido venir la tentación? Había podido venir la tiniebla, pero él tenía en el Señor el recurso en sí para rechazarlo, para no permitirlo. Y no solamente lo permitió, sino que le dio uso. Correcto. Acá algo muy importante es el corazón. La Biblia siempre nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y la primera manifestación es por qué llenó Satanás tu corazón. Y eso es un peligro. O somos llenos del Espíritu Santo, o somos llenos de lo que Satanás quiere colocar en el corazón. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Tristemente, aquí hay un cristiano cuyo corazón había sido llenado por Satanás. Triste eso. Que un cristiano simplemente aquí está siendo confrontado. ¿Qué es lo que está llenando el corazón de Ananías y de Zafira? Lo que Satanás quiso. Llenó el corazón. Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira. Y dice, él lo puso en su corazón. O sea, abrió su corazón para atesorar la codicia, la avaricia, el ego de que los demás también me vean que yo puse esto acá, la apariencia, el engaño, lo llenó de tiniebla. Lo que no llena la luz, la tiniebla lo llena. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo de muchas maneras va a tratar de establecer en nuestro corazón tiniebla. Va a lanzar sus dardos. ¿Para qué? Para que yo vea las cosas y trate de ser cristiano a mi manera y no a la manera de Dios. Aquí había una dirección clara, un propósito claro de Dios en medio de la iglesia naciente. Y aquí aparece entonces una pareja de decir, bueno, nosotros sí estamos acá, pero no somos tan exagerados. Vamos a buscar nuestra manera. Vamos a quedar bien con la gente, vamos a hacer eso, pero lo vivimos a nuestra manera. Eso es engaño, eso es mentira. Y eso es, lógicamente, darle lugar al enemigo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Los cristianos pueden terminar siendo no llenos del Espíritu Santo, como nos dice la palabra, ¿no? En Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero aquí lo que vemos es un hombre y una mujer, una pareja de esposos llenos del engaño de la tiniebla. El corazón de ellos fue llenado por Satanás. ¿Y cuál es el propósito de llenar el corazón? Que Satanás llene el corazón.
dice mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. Y es algo que hay que tener mucho cuidado. A Dios no le podemos engañar, no le podemos mentir. Pero finalmente Ananías y Zafira pensaban que podían engañar. Pensaban que podían escudarse. La mentira nunca va a ser un escudo frente a Dios. La mentira es tiniebla. Y la tiniebla no puede prevalecer contra la luz. Ninguna clase de mentira. Dios quiere autenticidad de parte nuestra en todo sentido. Entonces, el espíritu religioso sí viene, ¿no? Pues Dios debe estar contento porque yo hago aquello, pero el corazón está lejos. Y el Señor dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios conoce eso. Pero lo más peligroso es permitir que mi corazón se llene por Satanás para mentir al Espíritu Santo. Entonces, que nuestra vida sea genuina. Que nuestra vida, lo que estemos haciendo, sea genuina. Nació en Dios y estamos obedeciendo a Dios. Estamos viviendo conforme a lo que es la voluntad de Dios para poder ir hacia adelante. Entonces, pensemos un momento en la tentación del Señor Jesús. Sin perder ahí, busquemos el Evangelio de Lucas. No tanto la tentación del Señor Jesús, sino la tentación al Señor Jesús. Porque la tentación no vino de adentro de él, siempre es externa. Siempre es externa. Y Satanás, pues, quiso venir y hacer de las suyas. Fíjense el capítulo 4, el versículo 1. ¿Lo lees, Ricardo, por favor? Ya. Tú. ¿Uno? Sí, por favor. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Correcto. Entonces, fíjense cómo está. Jesús como hombre. ¿Cómo está? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y se regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Entonces, el Señor Jesús siempre obedeció a la dirección del Espíritu Santo. Fue lleno y fue conducido por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces estuvo allí en el desierto, ayunando, ¿verdad? En oración, dice que 40 días. ¿Y la situación cuál era? Que era tentado Por el diablo. por el diablo. Entonces no nos olvidemos, una acción del enemigo siempre es tentar. ¿Sí? Tentar. ¿Para qué? Desviarnos de la voluntad de Dios, desviarnos de los propósitos de Dios, para no hacer nuestras cosas conforme al corazón de Dios, sino como la tiniebla quiere. Y entonces, miremos el versículo, bueno, vinieron varias tentaciones, ¿no? Dice, el diablo dijo. Recuerde que siempre se emite una voz. Se pone una voz y ¿cómo respondemos a eso? Ananías y Zafira llenaron su corazón de lo que el diablo les dijo. Entonces debo tener mucho cuidado. El diablo habla, el mundo habla, mi carne habla, Dios habla. ¿A qué le abro mi corazón? ¿A qué voz le abro mi corazón? ¿Qué voz retumba con fuerza en mi corazón? El enemigo siempre quiere hacer retumbar su voz para manipular. Entonces, dice en el versículo 3, dice, el diablo dijo. ¿Cómo cayeron Adán y Eva? El diablo dijo. ¿Sí? Porque el diablo dijo. Entonces, algo importante en la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué nos fue dada? Para identificar la voz de Dios y poder responder a la voz de Él. En el versículo 4, ¿cómo respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Exacto. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. En el versículo 8, frente a la otra tentación, ¿cómo respondió el Señor? Ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Correcto. Le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Y en el versículo 12,
Jesús respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. Entonces, ¿cómo respondió el Señor entonces a la tentación? ¿Qué es lo que vemos allí? Con la palabra. Con la palabra. Pero no era solo la palabra, sino él estaba lleno de la palabra. Él era, o sea, es de la palabra de la cual estamos llenos. Correcto. No es recitar un versículo como, digamos, como un talismán, sino es de la palabra que está en nosotros, de donde sale el poder para detener y enmudecer esa voz de la tiniebla. Así es. Es importante tener en cuenta que llena mi corazón. ¿Sí? Aquí dice, está lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo y sujeto a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús nos está enseñando cómo mantenernos firmes para ir hacia adelante. El diablo siempre va a estar buscando la oportunidad para atentar. La clave es que llena mi corazón. Tú dijiste algo, perdón, el Espíritu Santo me lleva a reconocer la voz de Dios, o sea, la voz verdadera. Y algo que dice que bueno, la tentación y a Ananías, Pedro le dice, ¿por qué mentiste? O sea, y la mentira es engaño. Pero es tan tremendo como el no ser lleno del Espíritu, que me ayuda a reconocer la voz de Dios, me puede hacer creer que otra voz puede ser genuina y resulta que es una falsificación. Entonces, la llenura del Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo, me va a permitir reconocer la voz verdadera. Porque si no estoy lleno del Espíritu, las otras voces, mi corazón depende de lo que esté lleno mi corazón. El enemigo tiene esa capacidad, esa sutileza de hacer creer que lo que está oyendo es voz de Dios. Entonces, aquí lo que hizo, en este caso, bueno, Ananías y Zafira fue oír otra voz, llenó el corazón de esa voz, pero estaba su corazón tan cerrado a la voz del Espíritu, que simplemente tomaron una acción falsificando y aparentando algo que parecía verdadero, ¿sí? Ellos fueron y vendieron y creyeron que aparentemente estaban haciendo igualito, pero era una falsificación de una motivación del Espíritu. Entonces, oír la voz de Dios, y por eso es tan importante cuando leemos en Lucas, el Señor estaba lleno del Espíritu. O sea, Él mismo era la palabra, pero Él estaba lleno y podía reconocerle al enemigo su mentira, su falsificación, eso no es verdad. Y por eso siempre le dijo, le respondió con la palabra, pero pues más allá de lo que es el libro, más allá de lo que es la letra, le respondió con lo que es verdadero, lo que es verdadero. Solo la llenura del Espíritu me hace reconocer cuál es la voz verdadera. Amén. Y va a sacar de mi corazón lo que no es verdadero. El versículo 13 dice, habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Que nunca el enemigo encuentre un tiempo oportuno en mi corazón. Que nunca en mi corazón, ¿cierto? El diablo dice, este es el tiempo oportuno para caerle con todo. ¿Sí? El Señor vivía lleno de la palabra de Dios. El Señor vivía lleno del Espíritu Santo y vivía y se movía de esa manera. Y Él nos está enseñando lo que es vivir en el Espíritu, lo que es ser luz contra toda la tiniebla que el enemigo quiera mandar. Pero entonces dice que se apartó buscando un momento oportuno. Un momento oportuno es cuando viene algo y como que mi carne comienza a reaccionar contra lo que Dios quiere. Ese es el momento oportuno, porque ya lo viene entonces con palabras, con una cantidad de cosas. Con toda seguridad, Ananías, volvamos al capítulo 5, Ananías y Zafira
reaccionaron no de la mejor manera a lo que estaba pasando. Y ese fue el momento oportuno. ¿Sí? Ese fue el momento oportuno. Cuando venga una motivación de Dios a nuestro corazón y nuestra carne se resiente, nuestra carne quiere justificar, nuestra carne quiere buscarle la vuelta, tengamos cuidado, porque este está siendo momento oportuno para la tiniebla. Y debe ser más bien el momento oportuno para humillarme delante de Dios, para someterme a Él, someterme a su perfecta voluntad. Que el momento oportuno en mi corazón siempre sea para Dios. Nunca, nunca para la tiniebla. Entonces, vemos acá a Ananías y a Zafira con algo muy, muy fuerte, ¿no? Satanás llena el corazón para mentir al Espíritu Santo. Todo lo que no nace en el Espíritu de Dios, nace en la carne, lo que sea, es mentira. Mi vida cristiana, el fundamento, todo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lo que no nace del Espíritu, nace en la carne. Aún buenas intenciones nacen en la carne. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere buenas intenciones, Dios quiere obediencia. Obediencia a su voluntad, obediencia a su dirección. Entonces, tengamos mucho cuidado, que con lo que estamos viviendo como cristianos no estemos mintiendo al Espíritu Santo, dando apariencias. O somos o no somos. No estamos llamados para tener apariencia, estamos llamados a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Lo más auténtico es eso. Lo más auténtico es en la plenitud del Espíritu Santo. Y eso no es exageración, es el diseño de Dios. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Lleno del Espíritu Santo. Oyendo la voz de Dios y haciendo todo aquello que Él me está mostrando, Él me está hablando. Entonces, es crítico estar en ese tipo de situación, más cuando la luz está resplandeciendo. ¿Sí? Siempre va a confrontar. Hoy en día siempre hemos hablado mucho de la luz. Hoy en día se está manifestando mucho esto porque es importante. Dios quiere que resplandezca mucho más la luz. Entonces guardemos nuestro corazón para que no haya momento oportuno para la tiniebla, sino que nuestro corazón siempre tenga momento oportuno para la luz. Y dice que él quiso dar una impresión de que estaba haciendo él, dice, sustrajo. Y de hecho es como dice en el versículo 4, ¿acaso retenida no quedaba siendo tuya? ¿Y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? En este momento, pues, Pedro no estaba, es que tienes que venderlo, es que tienes que traerlo todo. Era mostrando la actitud del corazón de la persona. Y le está diciendo, era tuya, la puedes retener. Si el Señor no te lo dijo, lo puedes retener tranquilo. Pero ¿qué pasa? Estaba siguiendo únicamente una corriente. Los demás lo están haciendo, si yo no lo hago, quedo mal. ¿Sí? O dice, y vendida no está a tu disposición, bueno, tengo esta plata. Señor, ¿qué te dijo? Entonces, no me ha dicho. Bueno, entonces cae en tu corazón, va a dar una parte, listo. Pero en luz. Pero aquí lo que estaba haciendo era engañarte, poniendo una apariencia, ¿sí? Una apariencia de piedad, una apariencia de bondad, cuando lo que realmente estaba moviendo era codicia, avaricia, amor al dinero, ¿sí? Y amor únicamente a figurar, ¿no? Pues si los demás lo están haciendo, pues toca hacerlo, y que los demás se den cuenta que también nosotros lo hicimos. Entonces, dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Tremendo. ¿Cuánto en nuestra vida cristiana es mentira? Tratando de impresionar a los hombres y engañar a Dios. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Recuerden que como cristianos la palabra dice no tengamos temor al hombre, sino nuestro temor y nuestra reverencia debe ser a Dios. No importa lo que los hombres vean, lo importante es lo que Dios ve en el corazón de la persona. Dios conoce.
lo profundo del corazón de los hombres. Y ahí es allí lo que Dios quiere encontrar en mí, verdad, autenticidad. Entonces está siendo confrontada de una manera muy especial, muy fuerte. La mentira, el engaño, el darle lugar a la tiniebla. Y todo termina, no han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué está usted siguiendo esta administración? Porque, bueno, estoy en familia y si no me siento con la familia, entonces, ¿qué van a decir de mí? Y viene la cantaleta y viene una cantidad de cosas, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Mintiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque se pone allí en la transmisión, en la administración, pero su corazón está lejos, queriendo estar en otra parte, haciendo otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿A darle gusto a las personas o realmente por amor a Dios y hacer las cosas de acuerdo, ¿no?, a lo que es el corazón de Dios? Que no seamos hallados mintiéndole a Dios. Si estamos acá, es para disfrutar y participar. No es que me tocó porque la familia está ahí. ¿A quién está mintiendo? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, ¿verdad? Esa es la hipocresía que debe caer. No debe haber eso en nuestras vidas. Y entonces ahí lo que estamos viendo es ese celo de Dios especial, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón dispuesto para Él. Grato para Él de manera continua. ¿Qué dicen al respecto? Yo quisiera decir varias cosas que es impresionante cuando dice que Satanás llenó su corazón, porque digamos que él no puso ninguna traba para dejar para parar eso, ¿sí? O sea, vienen los dardos, vendrán pensamientos, vendrán momentos, sí, como digamos, de debilidad, pero de ahí a dejar que ser completamente lleno por Satanás es un proceso. No poner ninguna resistencia es difícil de asimilar en ese sentido. Por otro lado, el tema de cómo tú vendes algo y puedes acercarte en verdad a decir, vendí esto en tanto, pero estoy dando este porcentaje. Que más adelante cuando se confronta a su mujer, lo mismo, ¿no? ¿En cuánto vendiste la propiedad? Y el problema fue la mentira, ¿sí? La vendí en 10, estoy dando 8. Bueno, muy bien. Pero no, la vendí en 8. ¿Por qué? ¿Sí? Y el punto ahí es que creo que el juicio tan fuerte que viene sobre ellos es porque no fueron engañados. O sea, ya llegó un punto donde ellos decidieron hacerlo. Creo que hay momentos donde en verdad uno ve la misericordia de Dios, en que lo guarda uno de muchas cosas, pero creo que hay una diferencia cuando uno luego se da cuenta y reconoce, ¿no? Sé que estaba mal, lo que le pasó al rey David, ¿no? O sea, el pecado de David yo creo que fue tremendo, fue horrible, pero al parecer, por lo que dice la escritura, él solo cayó en cuenta de lo que hizo mal cuando el profeta lo confronta, que vino la misericordia de Dios con él. Pero es diferente aquí que como que determinadamente se propusieron hacer eso, o él se propuso hacer eso. Creo que es muy delicado cuando nuestra intención, nuestra motivación es en contra de Dios. ¿Sí? Una cosa es como suele pasar que ante un mover del espíritu, uno como que se sienta conmovido y no, y ahora yo qué hago, como aún uno puede responder de pronto en un momento mal y luego, bueno, se arrepiente, reconoce, pide perdón. Y yo personalmente he experimentado muchas veces, he tenido que pedir perdón, ¿sí? Porque sé que me he equivocado mucho, pero qué diferente es cuando, pues no me ha pasado a mí, pero cuando alguien intencionalmente, o sea, su propósito es mentir, o su propósito es engañar, o su propósito deliberado es mostrar, ¿sí? O sea, muchas veces
la fuente de una reacción puede ser una herida, una falta de sanidad, como lo decía Bético, un vacío. Y Dios resuelve eso. Pero cuando la llenura es Satanás, o sea, cuando la fuente es la tiniebla misma, qué peligroso, o sea, qué fuerte eso. Aquí en este versículo dice con la mujer, ¿no? Cuando es confrontada, dice, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para matar al Espíritu del Señor? Acuérdense que el principio del acuerdo es muy poderoso. Es muy poderoso. Y qué poderoso, ¿cierto? En la parte negativa, que se pusieron de acuerdo para mentir. Dios quiere, ¿cierto? Que el principio de acuerdo sea en torno a la verdad para Él. Pero que dos cristianos se pongan de acuerdo para mentir es muy peligroso. Y fue las consecuencias con las cuales estaban viviendo. Entonces, que siempre nuestro acuerdo como cristianos sea para andar en la verdad. Una familia se fortalece con los acuerdos que elabora delante de Dios. Esa es la fortaleza de una familia. Y les estamos animando a eso. En familias, si hay acuerdo, que sea para hacer la voluntad de Dios. Pónganse de acuerdo. Únanse en ese acuerdo. ¿Sí? Eso, dice, es poderoso. Porque el cielo lo ve, ¿cierto? Se ponen de acuerdo conforme a los propósitos de Dios y Dios califica eso de honra para establecer allí su bendición. Pero cuando en una familia se ponen de acuerdo para engañar, para mentir, ese acuerdo lo desaprueba, ¿no? Lo desaprueba completamente Dios. Y eso fue lo que se vio juzgado acá, ese acuerdo, ¿no? Entonces, pongámonos realmente en la luz de Dios, está resplandeciendo la luz de Dios, Amén. Llamándonos completamente al orden y establezcamos en nuestra familia. Todo acuerdo en la familia es para honrar a Dios. Nunca nos podremos en acuerdo para engañar, para dar apariencias de lo que no es, sino para vivir de una manera auténtica nuestra vida cristiana. Ese tiene que ser el acuerdo y allí hay bendición y allí hay vida. En Ananías y Zafira no encontraron bendición ni vida, encontraron muerte. ¿Sí? Encontraron muerte. ¿Vas a decir algo? Sí, es que es bien impactante cuando veo al Señor Jesús siendo llevado por el Espíritu al desierto, que Él confronta y dice, escrito está, a la palabra. Y mientras meditaba en esto, el Espíritu me recordaba que el Señor Jesús, el Señor antes, o sea, el Señor nos dice que Él escribió en nuestro corazón su palabra y Él grabó en nuestra memoria. Entonces, tan importante que es entender de dónde sacó Cristo, de esa misma fuente. Él es el modelo de persona, de hombre, que tiene escrita la palabra y la tiene guardada, la tiene escrita en su corazón y la tiene grabada en su memoria y sale. Entonces, dos veces dice, escrito está, pero en la tercera ocasión dice, lo dicho. O sea, ¿sí? Lo que he oído, no solamente lo que está escrito en mi corazón, lo que tengo grabado en mi cerebro, en mi mente, sino lo que también he oído, porque dice lo dicho, ¿sí? Le dijo lo dicho. Es eso. Otro detalle que también me impacta bastante, y con esto creo que para muchos de los hermanos que nos están viendo, por lo menos en este caso es una revelación interesante para mí, es que se cae ese velo en determinado momento de cierto aroma, de cierto ego con respecto a la posición del hombre. Porque en un comienzo dice que fue tentada Eva. Y como que en determinado momento eso generaba cierta, no sé, como cierta posición. Pero aquí en este caso, el enemigo entró y confió a Ananías. O sea que no hay excusa. Sea el varón o sea la mujer, no hay excusa para no vivir en la llenura del Espíritu, porque igualmente como fue vulnerable en su momento Eva, aquí en este momento, el que fue frágil y vulnerable fue Ananías. Entonces, es algo bien interesante. Perdón, es que veo en todo lo que es este relato de este momento, es tremendo cuando
termina de hablar Pedro y dice que inmediato Ananías expiró, o sea, inmediatamente murió. Fue una, tú decías, Ricardo decía, no tuvo tiempo de arrepentirse. Y yo decía, bueno, porque conociendo cómo es el Padre, y aquí están, entonces pensé, dije, lo que están haciendo una generación que sí, lógicamente, cristianos, el término cristiano vino mucho más adelante. Estaban haciendo es una generación de hijos, o sea, porque que iban a ser conforme al hijo. Y una de las cosas que siempre, al único que le da el término padre es al padre de mentira. Entonces estamos hablando de un tema de simiente, de paternidad. Y dice, están haciendo, ellos no son como yo. Y pusieron un acuerdo movido por la mentira, por lo no verdadero, la falsificación, el engaño. Eso está en su corazón, es lo que hemos estado viendo. Pudieron escuchar predicaciones, la gente respondía, vieron el testimonio de todos, cómo respondían a una motivación del Espíritu, pero ellos no eran verdaderos. Y entonces aquí es cuando el corazón no permite ser tratado y no empieza a ser formado a lo que es verdadero, a lo que es genuino. Entonces está mostrando que tiene otra paternidad. Y aquí por eso empieza a ver, dice, es tan tremendo, el Señor no, dice, ustedes están diciendo, están haciendo una generación de hijos que van a revelar al Padre, a tomar la imagen del Hijo. Ustedes no lo son, y están escuchando es al padre de mentira, su simiente es del padre de mentira, y por eso viene una acción tan tremenda. No mintieron a los hombres, sino a Dios, y no mintieron, no fue solamente lo que salió de sus bocas, sino de su naturaleza, de su esencia. Estaban mostrando que no tenían simiente de Dios, era solo aparente, era una apariencia de conversión. No era profundo. Ahora que a Zafira sí se le dio una oportunidad y no la aprovechó, ¿sí? O sea, pues dice que ella no sabía lo que había pasado, pero con ella el punto fue que ella se le preguntó, ¿no? Y se le dio la oportunidad. O sea, yo creo que ella, de haber oído al menos un poquitico de luz, o de visto un poquito de luz, de haber oído algo del Espíritu Santo, de pronto dice la verdad, pero no, se paró en respaldar su mentira. El acuerdo que estaba. O sea, a Ananías ni se le dio oportunidad de despedirse, pero a Zafira se le preguntó y ella, digamos que confirmó su mentira. O sea, nuevamente, de que estaba llena, alguien con temor, alguien con una herida en su corazón, alguien en un momento ya se desarma. Está bien, tienes razón, estoy mal yo, necesito ayuda. Y que la luz venga en este tiempo para los que necesitan ayuda. Amén. Para los que saben que de pronto no, su intención no es tan 100% genuinos, verdaderos, pero saben que la fuente es porque necesitan ayuda, y que venga esa luz a traer ese oportuno socorro. Amén. Pero que no sea como que llega el momento y venga la luz y no haya ni siquiera un espacio para poder decirte, oye, te puedo ayudar, sino confirmas que estás completamente lleno de oscuridad. Qué tremendo esos dos momentos de oportunidad, ¿no? El momento oportuno para el socorro o el momento oportuno para que le dé lugar a que la tiniebla venga, ¿no? Entonces, qué tremendo, y amados, que el Señor nos encuentre en el momento oportuno para que venga Él y ministre nuestra Socorro. Sí. Acuérdense, ¿no? El Señor Jesús decía, todo pecado contra el Padre, contra el Hijo será perdonado. Pero el que peca contra el Espíritu Santo No le será perdonado. no le será perdonado. Entonces, todo lo que estamos viendo es la importancia de la presencia del Espíritu Santo, de ese aceite que Dios derrama en nuestras vidas. Tenemos que aprender a tener un celo santo, porque la Biblia dice que somos templos del Espíritu de Dios. Y no podemos nosotros entrar a menospreciar, y mucho menos a contaminar, ¿sí? Lo que estaba pasando era básicamente eso. Ya era, cuando fue confrontado Ananías,
Aún Dios estaba mirando el corazón, cómo estaba respondiendo. No había lugar ya. ¿Sí? No había ya lugar para arrepentimiento en él. Y vino ese tipo de manifestación. Tengamos un celo santo por el Espíritu de Dios. El propósito del enemigo es apagarlo, contristar, levantar generaciones que lo apagan, que lo contristen, que lo resisten. Y lo más difícil y peligroso es lo que los lleva a pecar contra el Espíritu Santo. El celo de Dios es mantener, ¿no? Porque con el Espíritu Santo nuestra luz resplandece. Con el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, resplandece la presencia de Cristo a través nuestro, la luz del Señor. Lo verdadero. Resplandece lo verdadero. Ahora, el Señor, después de todo esto, fue digamos, como una cirugía al cuerpo. Esto está molestando en el cuerpo, ¿no? Esto hay que quitarlo, esto hay que sacarlo del cuerpo, porque lo que hace es dañar, un tumor maligno, y hay que sacarlo, y eso fue lo que pasó, ¿cierto? Una cirugía espiritual para sacar lo maligno, para que la iglesia pudiera seguir viviendo en esa dimensión de plenitud. Y es lo que pasó desde el versículo 12 al versículo 16, ¿no? Dice, ahí se nos habla toda una dimensión gloriosa, poderosa, de lo que estaba pasando, ¿no? De señales, de milagros, de maravillas, el impacto en medio del pueblo, la multiplicación, más y más creyentes en el Señor y multitudes de hombres y mujeres eran añadidos constantemente. La tiniebla lógicamente le tiene miedo a eso, pero el diseño de Dios es de que vivamos a plenitud en esta dimensión. Y se habla de milagros de provincia, ¿no? de milagros y maravillas en muchos lugares. Todo lo que estaba pasando. O sea, la luz estaba resplandeciendo. La luz estaba manifestándose de una manera gloriosa y poderosa y el enemigo quería apagar eso. El problema es que lo puede hacer dependiendo de la actitud del corazón de cada uno. Dios es celoso y quiere una iglesia de esas características. Ahora, con el transcurso del tiempo, desafortunadamente, se hizo mucho daño. Y la iglesia perdió este tipo de características. Vayamos un momentico a Apocalipsis, que precisamente se está estudiando ahora los miércoles en lo que son Las iglesias. lo que es, ¿cómo se llama? El entrenamiento. El entrenamiento. Entrenamiento y discipulado. Sí, Entrenamiento y discipulado. Estamos viendo empezamos a ver las lámparas que representan cada iglesia. Aquí vemos la mayoría de las iglesias fuera de diseño. Triste que se haya llegado a eso, cuando entendemos todo eso. Pero el enemigo siempre está buscando cómo permear para quitar, ¿sí? Para dañar. La responsabilidad de cada uno de ser lleno del Espíritu Santo. Dice que una congregación es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Wow. Pero el más débil de sus miembros debe ser una persona llena del Espíritu. No debe haber débil, Cierto. debe haber persona que está comenzando un proceso y una persona que está aprendiendo a ganar victoria en medio de los procesos, en medio de todo lo que se está viviendo. Es lo que Dios quiere. Llega gente, sí, llega gente y entra en procesos y hay que comenzar a trabajar en esos procesos, pero el secreto ¿cuál es? Llenura del Espíritu Santo. Y que la gente entienda que está siendo llevada a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No está llegando a ser parte de un rito, de algo raro, sino a crecer en Cristo, a manifestar a Cristo. Y lo puede hacer siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces encontramos acá en las iglesias siempre el mensaje, ¿no? Veamos el capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Los candelabros que están haciendo, alumbrando, ¿verdad? Y está hablando también de las 7 estrellas posicionadas. Entonces la iglesia tiene una posición espiritual y el Señor anda en medio de los candelabros. ¿Sí? Él quiere que haya luz de manera continua, está queriendo que haya esa luz. Y el mensaje de estas iglesias está en ese sentido, ¿no? El que es la luz, exhortando para que los candelabros no menguen en la luz, sino para que, al contrario, entren en la plenitud de la luz. Usted
Por ejemplo, cuando hay oscuridad y uno busca una linterna y las pilas están agotadas, es una luz que, como dicen, una luz mortecina, ¿no? Que como que no alumbra, no sirve. Entonces, pues triste que la luz de congregaciones sea así. Luz que está menguando, apagando, que no sirve. Y Dios es celoso. Él quiere que no, que al contrario sea luz fuerte, resplandezca de manera poderosa. Entonces, continúa él, bueno, hablando, y en el versículo 4 dice, tengo contra ti. ¿Qué es lo que tiene? Acciones que están menguando la luz. Acciones que no están permitiendo que el aceite esté llenando a plenitud y esté produciendo esa luz. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es fácil caer, desafortunadamente. Pero el Señor dice, tengo contra ti. Entonces, nuevamente lo que hemos hablado, ¿no? Que al buscar al Señor no experimentemos, tengo contra ti, que has dejado. Te has dejado apagar, te has dejado contaminar, has descuidado tus depósitos, has descuidado tu diseño, tengo contra ti. ¿Sí? Y lo que el Señor quiere, bueno, continúa el versículo 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras horas, ¿qué es lo que dice? Pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Dios nos posiciona cuando hay luz, pero cuando dejamos de ser luz, somos inservibles y nos quita de nuestro lugar. Amados, que nunca perdamos el lugar que Dios nos dio. Dios nos encendió como luz y dice que nos coloca en un lugar para que alumbre. Que tu vida, la vida de tu familia, no pierda la luz para no ser quitados del lugar. Que nosotros como congregación nunca perdamos la luz para no ser quitados del lugar. Dios nos posiciona en lugares, y como dice, estamos con Cristo en los lugares celestiales, para resplandecer. Amén. Pero cuando lo descuidamos y permitimos que la carne se llene más y más en nosotros, entonces somos quitados del lugar que Dios nos dio. Como hogar, el hogar de cada uno, tiene un lugar dado por Dios para resplandecer como luz. Entonces miremos que como familia, como hogar, nuestra luz está resplandeciendo. Que como hogar no estamos yendo contra el Espíritu Santo, no lo estamos apagando, contristamos, no lo estamos agrediendo al estilo de Ananías y Zafira, sino que al contrario, el acuerdo como familia es para darle el primer lugar a Él y para que la luz que Dios quiere que se resplandezca en nuestros hogares se manifieste poderosa. Aquí en Apocalipsis, en este capítulo, con esta iglesia está diciendo, Él está mirando en medio. Y entonces nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿No? Arrepiéntete para que tu candelabro no sea quitado del lugar. No permitamos el perder posición. Aferrémonos a la posición que el Espíritu de Dios nos da. Lo triste, como les decía, es de que se escribieron estas cartas a las iglesias. ¿Dónde quedó el diseño que tenía la iglesia hasta Hechos, capítulo 5? Y todo a causa de decisiones de personas. La iglesia está constituida por hombres y mujeres, por familias. Entonces seamos familias, seamos personas que mantenemos luz para que como congregación mantengamos nuestro lugar. Tiene que ser nuestro compromiso, ¿sí? Tiene que ser nuestro compromiso. Y todo gira en torno a la acción del Espíritu Santo. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. Al que vence le hará comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que resplandece está comiendo del árbol de la vida. Amén. Y eso es muy poderoso. Dejamos que la luz se mengue y dejamos de comer del árbol de la vida.
Y el Señor está llamando a los vencedores, a los que se mantienen llenos del Espíritu, para resplandecer en la luz de Él. Pero dice, el que tiene oídos, oiga. Y acuérdense que es esa palabra, ¿no? Shema, oír para obedecer. Ananías oyó, no obedeció. Ananías y Zafira. Su corazón entró en la argumentación para caer en desobediencia, con triste final. Hoy en día Dios está soltando nuevamente poderosamente su voz. Quiere una iglesia resplandeciente. Quiere una iglesia llena de luz. Quiere una iglesia llena de vida. Quiere una iglesia que manifieste a Cristo. Entonces todos nosotros, los hogares, cada persona, estamos llamados a oír para alinearnos en esa dimensión. Ser la iglesia gloriosa, el cuerpo de Cristo resplandeciente para Él completamente. Así que, amados, les invitamos a que reflexionemos, ¿cierto? Y nos apropiemos. Si hay acuerdo en nuestro hogar, es un acuerdo conforme al Señor. Nunca nos vamos a poner de acuerdo para darle lugar a las tinieblas. Vamos a buscar más y más el oído atento para oír la voz del Espíritu Santo. Y en todo aquello que tengamos que arrepentirnos, lo haremos para que no seamos quitados del lugar. Si no te arrepientes, dice, serás quitado de tu lugar. Aunque no lo hayan percibido, su hogar espiritualmente tiene una posición en las dimensiones espirituales. Tenga celo de que su hogar no se ha quitado de ese lugar, sino que al contrario, ¿cierto? Sigue allí, posicionado, emanando la luz de Dios, porque es lo que Dios quiere, es lo que Él anhela. Y entonces seremos vencedores y estaremos comiendo continuamente del árbol de la vida. Les invitamos entonces a que tengamos en este momento, cerrando un tiempo de unirnos como familia, unirnos como congregación, pero una congregación unida por las diferentes familias que estamos recibiendo esta administración en este momento, y unirnos para adorarle a Él y para decirle, ¿no? Nuestro acuerdo es con Él. Amén. Nuestro acuerdo es con Él, para hacer conforme a su voluntad. Queremos ser cristianos auténticos, no de apariencia. No queremos impresionar hombres. Queremos agradar el corazón de nuestro amado Dios. Algo que el Señor ponía en mi corazón era que cuando Jesús, dice la palabra, le dio el bocado a Judas, dice, Satanás entró en él. Y me hacía ver que pasó lo mismo con Ananías. Al parecer en el relato él no tuvo una oportunidad, solo tuvo una oportunidad, pero no, ya antes Pedro dio 2 discursos, antes la gente tuvo oportunidad de arrepentirse varias veces. De manera que al llegar a ese capítulo 5, Ananías, es como cuando Judas llegó a ese momento de recibir ese bocado, y esa última oportunidad que tuvo para arrepentirse y decidió abrir completamente la puerta a la tiniebla. Y ponía muy fuerte en mi corazón del Espíritu decir que este es el momento en el que aún el Señor está extendiendo ese bocado a muchos. Y Él dice, yo quiero llenar esa parte de tu corazón que está necesitando de mí. Yo quiero llenar con mi voz, yo quiero llenar aún con la vida, con el fruto del árbol de la vida, esa área de tu corazón que está necesitando. Y mi respuesta al Señor es, Señor, lléname. Lléname, Señor, lléname tú.
Yo veo como la tiniebla es como un líquido oscuro y está siendo drenada, está siendo sacada. En todos aquellos que realmente se disponen a decirle al Señor, lléname, lléname. Quiero atesorar más la voz del Espíritu Santo, la presencia tuya, que mi propia conveniencia. Lléname, lléname, lléname. Lléname de ti, Señor. No quiero nada más. Lléname, lléname de ti, Señor. Vengo a ti, Jesús. Reconozco que te necesito. Jesús, mi alma te anhela. Alineémonos con ese sentir. Vengo a ti, Jesús. Reconozco que te necesito. Mi salvación eres tú. Mi salvación eres tú. Mi alma te anhela. Eres mi más grande amor. Jesús, llena hoy mi vida. Eres mi más grande pasión. Jesús, llena hoy mi vida. Eres mi más grande amor. Jesús, llena hoy mi vida. Eres mi más grande pasión. Jesús, llena hoy mi vida de ti. Solo de ti, Señor, solo de tu palabra. Solo de tu palabra, Señor. Que cuando venga cualquier dardo del enemigo podamos decir, tú has dicho, Señor. Que podamos decir, escrito está, pero no escrito en un papel, escrito en nuestro corazón, escrito en nuestra mente. Tu palabra está en nosotros, nos llena, nos ministra, nos alimenta. De ahí sacamos el recurso. Eres nuestra fuente, Señor. Ante toda tentación, ante todo pensamiento contrario, ante toda sugerencia de la oscuridad, para mentir, para engañar, aún para nuestra conveniencia. Podamos decir, escrito está, el Espíritu ha escrito en mí, la voz del Espíritu es esta. Y podamos detener y callar esa voz engañosa. Oh, que podamos reconocer que tú eres nuestra fuente, que tú eres nuestra posición, que tú eres nuestro mayor amor. Vengo a ti, Jesús. Reconozco que te necesito.
mi salvación eres tú. Mi alma te anhela. Vengo a ti, Jesús. Reconozco que te necesito. Mi salvación eres tú. Mi alma te anhela. Eres mi más grande amor. Jesús, llena hoy mi vida. Eres mi más grande pasión. Jesús, llena hoy mi vida. Tú estás llenando, eres mi más grande amor. Jesús, llenas hoy mi vida. Tú estás llenándome, eres mi más grande pasión. Jesús, llenas hoy mi vida, lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Señor, lléname de ti. Jesús, llena hoy mi vida con tu amor. Lléname de ti. Jesús, lléname de ti. Señor, lléname de ti. Jesús, llena hoy mi vida de tu amor. Padre, así presentamos a través también de esta adoración el anhelo de nuestro corazón como familias, como congregación, tu plenitud, Señor, tu llenura, rebosando poderosamente nuestras vidas. Que siempre nos encuentres anhelantes por ti, por tu plenitud, Señor. Gracias por tu amor, por tu ministración, Señor. Le damos a ti toda honra y toda gloria. Gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, amados, creo que fue un tiempo muy especial. Les bendecimos allí en sus hogares, en los diferentes lugares donde siguieron esta administración. Sigamos disfrutando de que estamos posicionados y no perderemos nuestra posición. Amén. Un abrazo para todos. Shalom. Bendiciones. Chao.